Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Agradecidos a Dios porque una vez más nos permite estar todos juntos y nos permite transmitir estas verdades bíblicas que Dios nos va enseñando a medida que vamos estudiando las Escrituras. Una de las cosas que siempre recomendamos a todo creyente es que no solo lea las Escrituras, sino también las estudie. El título de este mensaje es ¿Mientes todo el tiempo o aborreces la mentira? El próximo proverbio es contundente con respecto a esto. Si aborreces la mentira, eres justo. Si eres justo, aborreces la mentira. Pero si eres malvado, la mentira es una perversión ligada a muchos pecados, ¿sí? Fíjense ustedes que la mentira es una forma de injusticia. Aunque la injusticia encierra la mentira, entre muchas otras formas de corrupción moral. Pero la mentira específicamente es una de las formas de injusticia que las personas pueden hacer. Veamos qué dice Proverbios 13:5 para poder entender esto. Dice, el justo aborrece la palabra de mentira, pero el malvado se hace odioso e infame. No puedo dejar de mostrar que este proverbio está estrechamente ligado al siguiente. Proverbios 13:6, ven ustedes que 13:5 y 13:6 están estrechamente ligados. La justicia guarda al de perfecto camino, pero la impiedad trastornará al pecador. Si analizamos la primera parte de los dos proverbios, veremos con más claridad que el justo es alguien que ama y hace justicia, y la justicia guarda o cuida al de perfecto camino o al de camino recto, lo cual es otra forma de mencionar a la persona íntegra o a la persona justa. Como hemos visto en reiteradas veces, pero me es necesario explicarlo una y otra vez, se le llama tzadik a la persona justa. El tzadik es una persona muy respetada en el pueblo, principalmente entre el pueblo hebreo. El tzadik era considerado en alta estima, de tal forma que se lo incluía entre los sabios que juzgaban en los tribunales a la puerta de la ciudad. Ustedes pueden ver en Job 29:7 y en Isaías 28:6 quiénes eran los justos que juzgaban a las puertas de la ciudad, o qué era sentarse a la puerta, como leemos en algunas partes de las Escrituras, o inclusive en otros escritos extrabíblicos. Job 29:7 e Isaías 28:6 nos muestra lo que significa sentarse a la puerta y juzgar. Bueno, los sabios eran contados, o tzadik, como es en hebreo, eran contados dentro de las personas que podían juzgar en la ciudad, en las puertas de la ciudad, eh, o sentarse como juez allí en las puertas de la ciudad. El plural de tzadik es tzadikim, entonces podíamos ver que un grupo de tzadikim eran los que se sentaban en las puertas. Entre ellos también estaba contado Boaz, quien luego se casó con Ruth. Una de las virtudes del justo era que aborreciera la mentira y amara la justicia para juzgar rectamente la causa de los más vulnerables. La persona no es justa por hacer justicia, hace justicia por ser justa. El justo aborrece
el justo aborrece la injusticia por ser en esencia justa. Todos nacemos bajo pecado y somos pecadores, pero el proverbista da por hecho que la persona ama y hace justicia. Hay muchos pecadores, nosotros los podemos observar en nuestra vida diaria, que hay muchos pecadores que tienen hambre y sed de justicia, aunque no profesen ser creyentes ni seguidores de Cristo, pero tienen un profundo sentido de justicia y luchan para que se establezca la justicia, ¿sí? Pero el proverbio habla de alguien que en el contexto cultural en que se escribió es considerado un sadik, alguien que vive de acuerdo a la Torá o ley mosaica, ¿sí? O la ley de Moisés, también llamada. En nuestro contexto, el justo es alguien a quien se le perdona el delito por medio del pago de un precio. La palabra griega dikaios, que sería una palabra parecida a sadik, pero hay una diferencia. En el griego, la palabra dikaios en la Biblia es una persona que ha sido perdonada, que se le ha perdonado el pecado y se le ha cancelado se le ha cancelado la deuda, se le ha perdonado y se lo ha limpiado, ¿sí? Y se lo ha declarado justo. Se diferencia de la palabra hebrea sadik, en que el justo, es decir, la palabra griega dikaios se diferencia de la palabra hebrea sadik, en que el justo de Proverbios, el sadik de Proverbios, vivía según la ley de Moisés o la ley mosaica y era intachable. Pero en el griego, dikaios, a quien Dios declara justo por medio de la fe en Jesucristo y es perdonado por su pecado y limpio de culpa y cargos por reconocer que Cristo pagó el precio. Esto lo podemos ver, hacer una mirada rápida en Romanos, que es importantísimo allí poder ver de qué nos habla. A ver, vamos a Romanos capítulo 4, verso 25, hasta el 5.1 y después del 8 al 10, para poder entender quién es un dikaios o un justo o declarado justo, ¿sí? Un justificado. Dice, en el 25 dice, el cual fue entregado, decía hablando de Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestros delitos y resucitado a causa de nuestra justificación. Por tanto, habiendo sido declarados justos o habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después de ahí saltamos del 8 al 10 y nos dice, pero Dios muestra su mismo amor hacia nosotros en que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, o sea, nosotros no somos justos porque en esencia somos justos, sino porque hemos sido declarados justos, ¿sí? Dice, seremos salvos de la ira por medio de él, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Al haber sido declarados justos, recibimos la reconciliación. Entonces, para redondear la idea,
En el proverbio, un sadik o un justo era alguien que vivía conforme a la voluntad de Dios de acuerdo a la ley mosaica, era intachable. ¿Mm? En el griego, con respecto a nosotros, o el griego con respecto al nuevo pacto, el dikaios era alguien que había sido perdonado, declarado justo por la fe en Jesucristo, ¿sí? Porque ha reconocido que Cristo pagó el precio y Dios lo ha limpiado, ha pagado su deuda y lo ha declarado justo. Pero en el mundo hay muchos justos que aún sin reconocer sin reconocer a Cristo como su Salvador personal, sin la fe en Él, tienen hambre y sed de justicia. Así que un justo puede ser cualquier persona que aborrece la palabra de mentira, ¿sí? Un justo puede ser cualquier persona que vive intachable e íntegramente. Volviendo a Proverbios, entonces vemos que no somos justos por méritos propios, sino por obra y mérito de Jesucristo. Dicho esto, solo una persona moralmente sana aborrece la mentira. Vuelvo a repetir esta frase. Dicho esto, solo una persona moralmente sana aborrece la mentira. El sistema mundial que estamos viviendo, gobernado por Satanás, como dice Primera de Juan 5, 19, el mundo entero yace en el maligno, va poco a poco estableciendo la mentira como verdad y la verdad como algo malo. ¿Bien? Entonces el mundo se va degradando de tal manera que parece que la mentira es lo que se está estableciendo como forma de injusticia, y la verdad, cuando hay personas que hablan verdad, parece que son las que están mal, las que están desubicadas. Por eso nosotros, los creyentes en Cristo, los justos, tenemos que defender la verdad y defender la justicia. El justo, en cambio, aborrece lo que el malvado hace, ¿sí? El justo aborrece lo que el malvado hace, por eso es justo. Por esa razón es que el proverbio, por esa razón es que el impío o malvado se hace odioso e infame ante el justo. Ahora, son las acciones del malvado que los separan de los justos. Son las propias acciones de los malvados que los separan de los justos. Las dos palabras que acompañan al malvado en la segunda parte del proverbio son muy fuertes, pero reales. Hay dos palabras que acompañan la segunda parte del proverbio donde dice, pero el malvado se hace odioso e infame. La primera es odioso, que en hebreo, ba'ash, la palabra ba'ash, que significa aborrecible, ser ofensivo, abominable, términos que también se usan con respecto a lo que Dios siente por los malvados, ¿sí? Dios aborrece a los malvados, aborrece el pecado, aborrece la maldad, aborrece la mentira. La segunda palabra es infame. En hebreo, la palabra chaper, que significa reprochable, vergonzante, decepcionante, confuso, deshonroso. Es muy difícil, diría imposible, para una persona justa compartir o estar cerca de una persona que todo lo que hace va en contra de la verdad y la justicia. El apóstol Pablo describe a los seres humanos como en una degradación constante y acelerada. Veamos primero en Romanos 1, 29 al 32, una descripción general de toda la humanidad y de cómo progresivamente los seres humanos se van degradando. Leemos primero acá y después vamos a otro pasaje en las Escrituras. 1,
29 al 32, allí vamos a ver la clase de pedigrí que tenemos, la clase de raza de la que venimos, ¿no? 1:29 dice: atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que la practican. Podemos observar y escuchar, observar en radio y televisión cómo inclusive hay personas que aprueban la maldad o lo malo que otros hacen. Entonces eso un justo no lo puede hacer, un justo lo aborrece eso. Por eso podemos ver nosotros que la humanidad se divide en dos grupos grandes: los que aborrecen la mentira y la injusticia, y los que no solo la hacen, sino que aprueban lo que otros hacen y ellos mismos lo hacen. Entonces, esta es una descripción general de la humanidad, ¿sí? Gracias a nuestro Dios que nos ha salvado, ¿sí? Ahora bien, pero esta maldad, tenemos un problema, miren ustedes, tenemos un grave problema. Pero esta maldad alcanzará en los últimos tiempos, ya la está alcanzando, ¿sí?, a los que están dentro de los círculos religiosos y hasta dentro del cristianismo profesante. Hablo, y entiéndase bien, hablo del cristianismo profesante, no del verdadero. No el verdadero cristianismo, no el que dice simplemente ser cristiano, sino el que es cristiano. Confiesa y sigue a Jesucristo como su Salvador personal y es su Maestro y Señor. Por eso es que aquellos que amamos la justicia debemos confiar en que ella nos guardará, a diferencia de los impíos, que serán trastornados más y más por su propia maldad, llevándolos a su total destrucción. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo con respecto a lo que tiene que tener cuidado. Miren ustedes, estos son los tiempos finales, los tiempos que estamos viviendo se llaman tiempos finales, porque la degradación es tal, la corrupción es tal, que parece que va progresivamente acelerándose todo a su propia destrucción. Pablo le dice en su primera carta o en su segunda carta a Timoteo, le dice en el capítulo 3, y sábete esto, le dice Pablo a Timoteo, o le escribe Pablo a Timoteo, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, ya los estamos viviendo, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad,
teniendo apariencia de piedad. Saben ustedes que la piedad, piedad significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser pío o piadoso es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es una persona piadosa, una persona que teme y reverencia a Dios. Pero esto dice, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia, negando la eficacia de la piedad, ¿no? Apártate de ellos, dice, porque de entre estos son los que se introducen a hurtadillas en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecado, llevados por diversas concupiscencias. Y esto es el problema que sucede, que dentro de los círculos religiosos o del cristianismo profesante, sucede, le dice Pablo a Timoteo, apártate de este tipo de personas, ¿sí? Cuando vos ves este tipo de conducta, apártate de ellos. Aunque te quedes solo, apártate de ellos. Siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe, reprobados en cuanto a la fe. Pero no avanzarán largo trecho, porque a todos se hará evidente su insensatez, como también fue la de aquellos. Esto también es algo que nosotros tenemos que observar. Se va haciendo evidente la insensatez de este tipo de personas. Janes y Jambres fueron los dos hechiceros que se opusieron a Moisés cuando Moisés quería hablar con el faraón, ¿sí? Se opusieron a la verdad, se opusieron a la justicia. Y quiero terminar esta breve reflexión con unas palabras maravillosas de aliento, palabras de aliento y palabras de advertencia que se encuentran en el capítulo 4. Solamente vamos a ver desde el 14 al 27. Porque estas son palabras que nos alientan a los justos, a los que amamos la justicia, a los que tenemos hambre y sed de justicia. Capítulo 4, dice en el verso 14, no entres por el camino de los impíos, o malvados también. Impíos es alguien que no vive según la piedad, ¿sí? Según la voluntad de Dios. Son anomia, viven sin ley, ¿sí? Ustedes observarán hoy que hasta los gobiernos están viviendo sin ley. Pasan por encima de la ley con tal impunidad. Lo peor que podemos tener es como ejemplo nuestro país, nuestra Argentina. Nuestra Argentina está viviendo eso, la anomia, es decir, sin ley. La gente vive sin ley, no la gente común solamente, sino aquellos que deberían conducir con el ejemplo a nuestra nación. Pero miren ustedes, dice en el verso 14, no entres por el camino de los impíos, ni vayas por la senda de los malos. Si sos justo, no andes por ahí. Esquívalo, no pases por él. Desvíate de él, pasa de largo. Porque ellos no duermen si no hacen daño. Uno dice, que cuando se acuestan a dormir, no piensan. Cuando se acuestan a dormir, no piensan lo que están haciendo. No, la conciencia no les acusa. Pareciera que no. Dice, porque ellos no duermen si no hacen daño. Y se les quita el sueño si no hacen caer a alguien. ¿Vieron ustedes la magnitud de la injusticia, de la impunidad que estamos viviendo en el mundo? Pero vamos acá cerquita, a nuestro país nada más. Esto es lo que sucede. ¿Cómo lo describe el proverbista? Como si estuviese viviendo en Argentina y está viviendo en Israel. Dice, porque comen pan de iniquidad y beben vino de violencia. ¿Qué significa esto? Que sus comidas, sus banquetes, son a costa del pueblo. Esa es la cuestión. Pero acá están
las palabras alentadoras para nosotros, alentadoras para nosotros. Pero la senda de los justos, o el camino podemos poner también, de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, como el sol que sale al amanecer, recorre el cielo y a pleno mediodía el día está completo. A pleno mediodía se llama mediodía porque el día está completo, ¿sí? Entonces el sol alumbra en su plenitud y la senda de los justos es como la luz de la aurora. Así va creciendo la vida del justo, va aumentando su resplandor la vida del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Miren ustedes, hijo mío, considera mis palabras. Esto lo está diciendo el proverbista no tanto a su hijo de sangre, sino le llamaban hijo a sus discípulos, ¿sí? Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida a los que las hallan y sanidad a toda su carne o a todo su cuerpo. Con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida o brota la vida. Aparta de ti la falsedad de boca y aleja de ti la perversión de labios. Y ábranse, tus ojos miren de frente y ábranse tus párpados hacia lo que está delante. Es decir, no te desvíes ni a un lado ni al otro por el camino de la maldad, el camino de los malvados, el camino de los injustos, el camino de los mentirosos. Siempre mira hacia adelante, porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El justo tiene que ir creciendo, jamás permitir en su vida la degradación, sino ir creciendo en su vida de justo, ¿sí? Examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Realmente, Dios nos dé aliento y fuerzas para seguir proclamando la verdad y la justicia. Necesitamos más hombres y mujeres que defiendan la verdad y defiendan la justicia. Necesitamos más hombres y mujeres amorosos, llenos de amor, pero también que sean firmes en la verdad y firmes en la justicia. Necesitamos eso, necesitamos crecer como personas, crecer, ir madurando rumbo a completar nuestra vida y que cuando miremos hacia atrás podamos ver que hemos recorrido un camino de justicia. Muchas veces nosotros pensamos o anhelamos cosas y está bien pensar en anhelar cosas o desear cosas, pero lo que más, el mayor anhelo en nuestras vidas tiene que ser que podamos vivir una vida justa, una vida plena, íntegra, porque esa es la mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos. A nuestros hijos podemos dejarle. Fíjense ustedes, hoy escuché una frase que son tan pobres, los impíos son tan pobres que lo único que tienen es plata, es dinero, lo único que tienen es dinero. Y me pareció muy interesante eso, mirarlo de este punto de vista. Por ahí quizás los justos no tengamos dinero para dejarle a nuestros hijos, pero le dejaremos un legado, un apellido, le dejaremos una vida de integridad. Podremos mirar a los ojos a nuestros hijos y a los que nos rodean y con plena seguridad de que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y aliento para seguir proclamando la verdad y la justicia. Voy a orar con ustedes y orar por mí y por ustedes, para que Dios
los guíe, les dé fuerza y aliento para seguir proclamando el Evangelio de la verdad, pero seguir estableciendo la justicia en este mundo tan injusto que se está viviendo. Recuerden ustedes que primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero yace en el maligno, es decir, el mundo entero está gobernado por el maligno, pero nosotros no. Aquellos que hemos sido declarados justos, que somos dicaios, a quienes Dios nos ha puesto en esta tierra para establecer la justicia, para seguir defendiendo la verdad, defendiendo la justicia, nosotros tenemos esa proclama y tenemos esa obligación de hacer. Así que vamos a orar. Señor, estoy ante tu dulce presencia en esta noche. Muy agradecido, Dios mío, porque hasta aquí me has permitido compartir esta breve reflexión, esta enseñanza. Gracias por aquellos, Dios mío, que han escuchado y aquellos que escucharán estas palabras. Te suplico, bendito Dios, que nos ayudes, que nos des aliento, primeramente a mí, el más necesitado de todos, para que pueda mantenerme firme proclamando la verdad y la justicia, estableciéndola desde el lugar donde vos me pongas, Señor, seguir estableciendo la justicia y la verdad. Señor, aborrezco la mentira en mi vida y aborrezco la mentira en los demás. Señor, tu justicia es la que me guarda, tu justicia es la que me cuida, la que protege mi vida, mi camino y la que protege mi familia. Te suplico, bendito Dios, que nos des las fuerzas, que nos des la voluntad para poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lo correcto. Aún, Dios mío, cuando el mundo se está degradando, se está corrompiendo aceleradamente y va rumbo a su propia destrucción. Señor, gracias, maravilloso papá, por este momento que nos permitís comunicarnos y comunicar las preciosas verdades de tu palabra. En el nombre dulce y maravilloso de Jesús, oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Muchísimas gracias a todos los que me están saludando. Gracias por acompañarme y nos vemos cuando nos veamos. Recuerden ustedes que este video será subido a YouTube. También lo pueden encontrar en LinkedIn, lo pueden encontrar en Blogger y lo pueden encontrar también allí en YouTube y en las redes sociales como Twitter también lo pueden encontrar. Buscan allí Marcelo Alexis Basset en YouTube y allí está mi canal donde subimos todos los videos. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos realmente cuando nos veamos.